Ya chicos, damos inicio a la clase de hoy de química orgánica. Voy a partir haciendo un breve resumen de lo que es la orgánica en sí. Los objetivos de aprendizaje esperados para la clase de hoy es reforzar los aprendizajes más importantes de la química orgánica. Nosotros sabemos que la química orgánica se basa en la química del carbono. Principalmente cuando tenemos carbono unido de forma covalente a hidrógeno y más carbonos, y también pueden haber otros átomos como son los oxígeno, nitrógeno o bien los halógenos. El carbono, nosotros también sabemos ya que presenta esta tetravalencia, de que forma siempre 4 enlaces. Y estos 4 enlaces tienen entre sí, cuando yo estoy trabajando solo con enlaces simples a lo mejor, todos los enlaces simples tienen la misma longitud. Cuando estoy trabajando con enlace doble, se da que también el enlace doble, entre más enlaces dobles presentan la misma longitud, y lo mismo para los triples. Entonces, de ahí es donde sale el tema de la hibridación, en donde yo mezclo como que junto dos orbitales, que son el S y el orbital P, y me aparece este orbital híbrido que pasa a llamarse sp3, en el caso de los enlaces simples. ¿Cuántos orbitales sp3 tengo cuando hay presente enlace simple? 4. Y la geometría es tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados entre sus átomos. En el caso de los enlaces dobles, la hibridación es sp2 porque estoy mezclando 2p con un s y me queda un p como normal. Por lo tanto, son 3 orbitales híbridos, y la geometría que origina es una triangular plana con 120 grados entre sus átomos. Y finalmente, cuando presento enlace triple, mezclo un orbital p con un orbital s. Me quedan 2 orbital p sin hibridarse. El orbital híbrido se llama sp, porque tengo 1 y 1 de cada uno. Número total de orbitales híbridos son 2, y la geometría es lineal con 180 grados de separación entre sus átomos. También nosotros, como ya mencioné, hay enlaces simples, dobles y triples. Cuando yo tengo una cadena de hidrocarburos solamente, donde solo hay alcanos, o sea, solo enlaces simples, la fórmula molecular yo la puedo determinar de esta manera, con esta fórmula. Si son buenos para aprenderse fórmulas, apréndanselas, ¿ya? Porque en verdad disminuyen harto el tiempo de que uno destina en las preguntas, sobre todo cuando me preguntan por la fórmula molecular o por si son isómeros o no, aplicar esta fórmula. O si no, contar. Ya, yo no soy súper mala para la memoria, entonces yo siempre cuento y me aseguro. En el caso de los alquenos, siempre que yo tenga un doble enlace, la fórmula es esta, ¿sí? Ya cuando tengo más de un doble enlace, va disminuyendo la cantidad de hidrógenos de 2 en 2, según la cantidad de doble enlace. Y para los alquinos, los triple enlaces también, solo cuando tengo un triple enlace, aplica esta fórmula. Si tengo más, ya no es muy útil. Y aquí ya tenemos una tablita resumen de lo que ya hemos visto. La geometría molecular que presentan los enlaces simples, doble y triple, con sus ángulos de enlace. Aquí aparece el tipo de enlace. La longitud, más allá del valor, del número que aparece, saber cuál es el enlace más largo y cuál es más cortito. Los alquinos son más cortitos que los alquenos, y obviamente los alquinos también son más cortos que los alcanos. Aparece nuestra fórmula general para poder determinar la cantidad de carbonos e hidrógenos y la energía de enlace asociado a cada uno. Esta energía es la energía que yo aplico para romper o formar un enlace. Y también, más allá del valor, me interesa que sepan cuál tiene mayor energía de enlace y cuál tiene menor. Y mayor energía de enlace tienen los alquinos, porque tenemos como que considerarlo como que estoy rompiendo al final 3 enlaces entre un átomo, a diferencia del alcano que es solo uno. Entonces obviamente voy a necesitar más energía para separar 3 que 1. ¿Dudas hasta acá, chicos y chicas?
No, Miss. Sigo entonces. Ay, pasó todo rápido. También nosotros tenemos hidrocarburos, que son aromáticos, que son aquellos que están formados en base del benceno. El benceno es esta estructura que tenemos acá, que también la podemos ver nosotros dibujados de... Espérenme un poco. Lo podemos ver de esta forma, con los dobles enlaces escritos de esta manera, con los dobles enlaces conjugados que se llaman, cuando están como intercalados. Ese es nuestro benceno y de ahí se originan muchos compuestos aromáticos. Cuando yo tengo esta estructura como cadena principal, lo nombro como benceno. Pero si esta estructura es un sustituyente, es una ramificación, pasa a llamarse fenil. Y también tenemos la opción de, cuando tengo dos sustituyentes, dos ramificaciones, de nombrarlos, en vez de colocar las posiciones 1,2, yo coloco una O de orto que era, que hace referencia a esos dos números, el 1,2. Cuando hablo del 1,3, meta, y por eso coloco una M, y el 1,4 para, y por eso coloco la P. Siempre van separadas, a pesar de que son letras, esas van separadas de un guión, porque esas letras están haciendo referencia a la ubicación, al número de carbono, a la posición donde están unidos esos sustituyentes. ¿Sí, chicos y chicas? Sí, Miss. Y ya llegamos a los grupos funcionales, en donde, aquí alguien me escribió por el chat. Ay, perdón, Yanis, recién vi tu pregunta. Yanis me pregunta si cuando hay un enlace doble y uno simple, estos no tienen la misma longitud. Exacto, el enlace doble tiene una longitud y el enlace simple posee otra longitud. Ya, me perdí. Están los grupos funcionales. Tenemos una variada cantidad de grupos funcionales nosotros. Uno que no se suele ver cuando vemos en segundo medio los grupos funcionales son los haluros de alquilo, que es la cadena unido a un X, y este X hace referencia a un halógeno, que son los del grupo 7 de la tabla periódica, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Ustedes los conocieron en mención, me acuerdo, perdón, en electivo, en orígenes. Ahí los vimos. ¿Y cómo los nombro yo? Nombro mi cadena principal, como siempre la he nombrado, y en la ubicación donde aparece este haluro, ese halógeno, coloco el número y el nombre del átomo al que corresponde. No tenía más ciencia. Recordemos, antes de seguir con el resto de grupos funcionales, cuando yo nombro un compuesto orgánico, siempre tengo que elegir la cadena principal. Y la cadena principal es aquella que contiene a lo importante, al grupo funcional importante, que tiene como mayor prioridad, y que tenga la mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, cuando yo nombro, siempre busco que a esto importante, a este grupo importante, le demos la numeración más pequeña. Y de ahí en adelante, seguimos numerando el resto de los carbonos y vamos especificando que en tal carbono tenemos ciertas cosas. Aparecen o más grupos funcionales, o ramificaciones de hidrocarburos, ahí va variando. ¿Qué otros grupos funcionales tenemos? Los éteres. Los éteres son aquellos que aparece este oxígeno entre medio de la cadena de carbonos. Las aminas, que son a base de nitrógeno, y tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias según la cantidad de sustituyentes. Las primarias porque tienen un único sustituyente. Las secundarias tienen dos sustituyentes. Sustituyentes me refiero a cadenas de carbono. Y la terciaria son 3 sustituyentes.
Los alcoholes son otros grupos funcionales, corresponden al OH. Y también tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Primarios, aquellos donde el alcohol se une a un carbono que está unido a una sola cadena de carbonos o a un solo radical. El secundario es aquel en donde el OH, el alcohol, está unido a un carbono que tiene dos radicales. Y finalmente el terciario es donde al carbono que se une al alcohol aparecen tres radicales, ramificaciones, sustituyentes. Las cetonas son aquellas que están que las podemos identificar por medio de este carbonilo, este carbono con doble enlace hacia el oxígeno. Este carbonilo aparece siempre entre el carbono 2 y el carbono penúltimo de la cadena. ¿Sí? Nunca la voy a tener en los extremos. Siempre va a estar entre medio. Por eso les digo entre el carbono 2 y el penúltimo. A diferencia de los aldehídos, que los aldehídos se parecen mucho, si se fijan también tienen el carbonilo, pero se unen a un hidrógeno hacia un lado. Uno de esos R lo reemplazamos por hidrógeno. Y el resto es la cadena de carbono. Y los aldehídos sí se encuentran en los extremos de las cadenas. ¿Por qué lo encuentro en los extremos de las cadenas? Porque tengo este hidrógeno que ya deja, como que corta el hecho de que la cadena, pudiese continuar por ese lado. Las amidas son otro grupo funcional, que es una mezcla, podríamos decir, entre una cetona y una amina. Tengo aquí mi carbonilo, que hace referencia a una cetona, pero además ese carbono está unido a un nitrógeno. Y si tengo solamente hidrógenos, hablo de una amida primaria. Si tengo un hidrógeno y un radical, una amida secundaria. Y si estoy unido a dos radicales, es una amida terciaria. Por si no lo recuerdan, es un pequeño paréntesis aquí, el oxígeno siempre me va a estar formando dos enlaces en total. ¿Ya? En este caso tengo los dos enlaces hacia el carbono. Los nitrógenos me forman siempre en total tres enlaces. Entonces, por eso tengo un enlace del nitrógeno hacia el carbono y me quedan los otros dos disponibles hacia el hidrógeno. En este caso, tengo uno hacia el carbono, uno hacia el radical, hacia otra cadena de carbono y el tercero hacia el hidrógeno. Por eso siempre estoy completando con tres enlaces al nitrógeno. Los ésteres, muy parecidas a las amidas, la diferencia que tienen es que podríamos decir, el nitrógeno de la amida lo cambiamos por un oxígeno. Como la única, entre comillas, la única diferencia. Y este oxígeno sí o sí se tiene que unir a más carbonos, a más cadenas de carbonos. Y el ácido carboxílico, muy parecido al éster, pero en vez de unirse a cadenas de carbono, se une a un hidrógeno. El ácido también es un grupo funcional que lo encuentro en los extremos. ¿Por qué? Porque el tener ese hidrógeno acá no permite que la cadena continúe hacia ese lado, a diferencia del éster, que tengo un radical y sí permite que la cadena continúe. ¿Dudas, chicos, hasta acá con todos los grupos funcionales? Como los principales, en verdad. El PowerPoint se los voy a hacer llegar, ¿ya? Ya, sigo. Y aquí está lo que me pidieron ustedes. Aquí viene Yanis, la prioridad para nombrarlos. Esto es lo que me pidieron ustedes. ¿Qué pasa cuando yo tengo compuestos orgánicos polifuncionales? Cuando ya tengo mezclados estos grupos funcionales. No me aparece solo uno, sino que me aparecen dos o tres o más. Aquí tengo la tablita que va del menos importantes al más importante, al que tiene la mayor prioridad. ¿Sí? Esta columna de acá es como lo nombro, siendo ese grupo funcional, a lo mejor en este caso el alcohol, el principal.
Y la columna siguiente es cómo lo nombro cuando está como sustituyente. Cuando aparece algo más importante que el alcohol, o sea, de la acetona en adelante, y el nombre que recibe. Aclarar algo aquí, sobre todo en esta parte. Acá aparece que el alqueno es más importante que el alquino. Eso es verdad. El alqueno es más importante que el alquino. Esa terminación, inil o enil, que al final es muy parecida a esta, como sustituyente los nombramos, es cuando lo tengo en ramificaciones, ¿sí? Pero cuando yo tengo en una misma cadena, en la misma cadena principal, tengo enlace doble y enlace triple, finalmente tengo que nombrar como los dos al final de del nombre del compuesto. Tengo que especificar como en, como ino. No sé si queda claro. Se los menciono porque después hay un ejercicio relacionado con eso. Entonces ahí lo vamos a ver igual, ¿ya? Pero para que lo tengan presente. ¿Dudas con esta tablita? Sigo. Sí, Miss, gracias. Y finalmente tenemos lo que son los isómeros, que los isómeros eran compuestos que tenían misma fórmula molecular, pero que se enlazan de forma distinta entre ellos. Vamos a ver solamente los isómeros estructurales, porque los otros isómeros nos quedan para la próxima clase. Dentro de los isómeros estructurales teníamos los de cadena, los de posición y los de función. ¿Qué características tenía cada uno? El de cadena era que la cadena se modificaba. Podíamos pasar de una cadena lineal a una cadena ramificada. Los de posición ya es cuando cambio la posición del grupo funcional o cambio la posición del doble enlace o triple enlace. Y los de función son aquellos en que cambio el grupo funcional. Paso de un alcohol a un éter. Paso de una acetona a un aldehído. De un ácido carboxílico a un éster. Y aquí tenemos un par de ejemplos en donde aquí tenemos un ejemplo para isomería de función, en donde estoy, perdón, de posición, en donde estoy cambiando la posición del grupo funcional. El grupo funcional es el mismo, sigue siendo alcohol, pero pasé de tenerlo del carbono 2 al carbono 3. Por lo tanto, es de posición. Este de acá tenemos propanal, o sea, un aldehído, y aquí tenemos una propanona, una acetona. Por lo tanto, este sí es un isómero de función. ¿Por qué? Porque cambié el grupo funcional. De un aldehído pasé a una acetona. Y acá, lo que yo tengo es un isómero de cadena. Si se fijan, este podríamos considerarlo como el compuesto inicial o el compuesto 1. Una cadena lineal. Y tengo en el último carbono unido mi NH2. O en el primer carbono. Acá sigue estando en el primer carbono el NH2, mi amina, pero ya aparece una ramificación. Acá sigue estando en el primer carbono la amina, pero aparece una ramificación en otro carbono. Entonces, si se fijan, se está moviendo. Acá igual, en el mismo carbono salen como 3 ramificaciones, podríamos decir. Hay una cadena principal y los otros son ramificaciones. Entonces, estamos variando la cadena en sí, pero no modificamos la posición del grupo funcional. ¿Dudas hasta acá? Ha sido harto. Ninguna. Ha sido harto. Aquí tenemos el primer ejercicio. Son 3 solamente que me llegaron de preguntas relacionadas con este tema. Trabájenlo ustedes. Les voy a dar unos minutitos y lo revisamos.
perdón que lo interrumpa. Este es el ejercicio que les mencioné, en donde teníamos que nombrar el doble y el triple enlace como en la misma cadena principal. Es la de Miss. Espérate un poquito, Martín, ¿ya? Vamos a esperar que el resto termine. Estoy aprovechando para pasar asistencia. Ya, chicos. Ya. Vamos a decirle a Martín, como fue el primero que habló, que nos explique cómo lo nombró. Puede rayar, Martín, la pantalla, no hay problema. ¿Martín? ¿No está Martín? Janice. Ah, Janice no. Ah, sí, hoy día tiene Sí, audio. sí puedo, sí. Ya. Yo lo nombré por, ve que hay como una C, no puedo rayar porque estoy del celular, pero hay como una C, lo ¿Esa? nombré por la parte de abajo, sí. Ya. Empecé a nombrarlo por ahí porque el más importante sería el triple enlace. Ya. Pero si te fijas, vuelves. No era el doble enlace. Eso, voy para allá. Martín, ahora Era el doble ahora enlace. hablaste. Iba a ir para allá. El doble enlace es aquel que tiene la prioridad mayor que el triple. Aquí no es como la lógica de enlace simple, doble y triple, sino que voy como simple, triple y doble. Entonces busco que el más importante queda con la numeración más pequeñita. Se me quedan 2, el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy rayando yo. Eso es la cadena principal. Lo primero es identificar bien la cadena principal. Si nos íbamos hacia acá, si seguíamos derecho, teníamos 7 carbonos, ¿ya? Entonces nos queda en la posición 2, tenemos el doble enlace, 3, 4, tengo los metil, en la 5 tengo un etil, y en la 6 tengo el triple enlace. Entonces, jugamos un poquito al descarte, y tengo que ver cuáles tienen la posición 4, tienen los 2 metil. Y me encuentro que solamente D y E tienen el metil en la posición 4 y en la posición 5 el etil. Y aquí tengo que fijarme cómo nombrarlos. Y me quedo con la D, como bien mencionaron varios de ustedes. Me quedo con la D porque en como el doble enlace es el principal, yo tengo que nombrarlo inmediatamente como detrás de la cantidad de carbonos. Entonces viene 2-octen, o puede ser oct-2-en, y en la posición 6 tengo el ino.
Bueno, aparte el descarte también porque está el tema de la numeración. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Yanis? No, Miss, me quedó claro, me confundí. Sí, no se preocupe, esas cosas pasan. Ya, seguimos con el otro entonces. ¿Cuál de los siguientes compuestos orgánicos posee el mismo valor de masa molar que el aldehído de nombre 4-aminopentanal? También unos minutitos y lo revisamos. Miss, Dime. ¿ese se puede resolver como con isómeros o no? Sí, de hecho, eso es lo que, Ah, ya. finalmente eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es un Ah, isómero ya, de? ya. Al preguntarme el valor de Ah, ya, masa ya. molar, que tenga la misma masa molar, es porque tengo la misma fórmula molecular. Ah, ya, ya, ya. Gracias, Miss. De nada. Nos quedan 10 minutos de la sesión. Yo aquí, ¿qué les puedo aconsejar? Como es un pentanal, tengo 5 átomos de carbono, descartar aquellos que no tengan los 5 átomos de carbono. Hay 2 que puedo descartar de esa forma, para a lo mejor simplificar un poco. Ya, ¿cómo vamos, Mateo? Bien, Miss, falto yo nomás. ¿Ah? Falto yo nomás. No, no sé, nadie me ha dicho nada, pero ¿todavía no lo termina? Aún no. Renata Morales, ¿cómo va? Creo que bien, pero no sé. ¿Cuál te dio? La A. La A le dio a usted. Gorda, ven. Ven. Espérame un poquito. Ahí está. A, D, me dicen por ahí. Lía. Maxi Ursúa. D, D. Tengo más D. ¿Cuál fue la fórmula molecular que les dio Maxi? El 4-aminopentanal.
Maxi, Marqué la D también, Miss. ¿pero cuál fue la fórmula molecular que te dio el Ah, 4-aminopentanal? es que lo que hice yo fue como ver los isómeros como los de grupo funcional. Pero, ojo, que no son todos isómeros entre sí. O sea, no me dicen que son todos isómeros de él. Tengo que buscar alguno que sea isómero de él. Que al finalmente tenga la misma fórmula molecular para tener la misma masa molar. ¿Sí? Sí, Miss. Entonces, por eso tengo que determinar la fórmula molecular del 4-aminopentanal. ¿Cuánto te dio, Martín, la fórmula molecular? La estoy haciendo por descarte, ya no le hice la fórmula molecular, pero Ay, sí no, que pero sí sé que no tiene sí tiene oxígeno. No dije nada. pentanal tiene oxígeno. A mí me dio C5H11 y el oxígeno y el N normal, ¿o no? Ya, C5H11 o N. Es un 11, por favor, anótenlo bien ustedes ya. Estamos bien, la fórmula molecular para el 4-aminopentanal es eso. De todos estos, Renata, tú que anotaste las fórmulas moleculares, tú me dices que ¿cuál me habías dicho tú que te había dado la misma fórmula molecular? ¿O no lo oíste? La A, pero anoté la fórmula molecular del 4-aminopentanal para cachar lo que tenía nomás. Ya, entonces, ahora que tienes el 2-amino-3-pentanol, no es pentanal, es pentanol. Ah, ¿Cuál es la fórmula molecular que te da para ese? no sé, es que no escribí su fórmula molecular, lo Ya. saqué así como por descarte. Chicos, si ustedes dibujan, bueno, por descarte yo les dije, hay dos que se pueden descartar porque no tienen la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Que tenemos, bueno, en el caso del 2-amino-3-pentanol, ese queda porque tiene 5 carbonos. Tenemos el N,N-dimetil, ahí tengo 2 carbonos. Propanamida, ahí tengo 3 más, por lo tanto me da 5 carbonos en total. Luego tengo el N-etil-metanamida, etil 2, metanamida 3, por lo tanto ese ya la descarto inmediatamente. 2-amino-ciclopentanona me da 5 carbonos y el 4-amino-2-hexanona también la descarto porque me habla de 6 carbonos. Y ahí descarté 2. Joaquín, acabo de decir que la E no es. Sí, Tienes, me equivoqué. ya. Tiene 6 carbonos. La descarto. Me están quedando A, B y D. Para eso, lo más fácil, dibujar las estructuras y contar. Yo dibujé las estructuras, conté y me dio como le había dado a Martín la B. Voy a dibujar esa, de hecho. Una propanamida. O sea, para el lado del carbonilo tengo 3 carbonos. 1, 2, 3. Y en el N tengo un metil y en el N tengo otro metil. Y me queda carbonos 1, 2, 3, 4, 5. Hidrógenos me quedan 3 acá. Más 2, 5. Más 3 de acá, 8. Más 3 de acá, 11. Y el oxígeno y el nitrógeno. Y llego a la misma fórmula molecular. ¿Sí, chicos? ¿Quedaron con alguna duda todavía o no? No, Miss, Miss, pero gracias. entonces, un aldehído, si tuviera un nitrógeno, sería isómero con una amida. Es que yo no me fijé más por los grupos funcionales. Esos son, Entonces al principio yo dije que tenía que ser una acetona, pero esas parejitas me sirven solamente cuando tengo solo un grupo funcional. Aquí que aparecen 2 grupos funcionales, tengo un amino y tengo un aldehído, tengo que ponerme a dibujar porque finalmente puede ser cualquiera. Tienes que fijarte si que estén presentes, en este caso, un grupo funcional nitrogenado y un oxigenado. El amino me da el nitrógeno, el alcohol me da el oxígeno. La amida me da ambos. Y el amino, en este caso, me da también el nitrógeno y la
cetona me da el oxígeno. Entonces al final quedo con los 3, no los puedo descartar por eso, entonces no me queda de otra que dibujarlo. ¿Sí, Joaquín? Sí, mis ahora sí, gracias. Ya, chicos, ¿alguna duda? Ustedes traten de dibujar para que vayan comparando igual y se den cuenta. Los otros dos que quedaron pendientes. Vamos a cerrar y vamos a iniciar de nuevo porque nos queda 1 minuto. ¿Ya? Bueno, Miss. Así que los espero.